Gloria a Dios, tenemos buen tiempo y vamos a ocuparnos unos minutos en meditar en el consejo de la palabra de Dios. Yo los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Continuamos viendo el tema de la parábola de las 10 vírgenes, parte 4 si no estoy equivocado, o parte 3, ya no recuerdo, pero en fin, a mi hermano le voy a ir poniendo Amén, hermano. el número que le corresponda a cada predicación. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 25 de Mateo, Amén. Versículo 6, solamente el versículo 6, trataremos de centrar nuestra atención en este versículo, hermanos, y tomar el mensaje que el Señor quiere que tomemos para nosotros. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Gloria a Dios. Tomen su asiento, mis hermanos. Hermanos, antes de entrar en la meditación y como en una especie de paréntesis que yo acostumbro pues, hacer en ocasiones, no recuerdo, pero hace poco que tuve un sueño yo y escuché una voz que me dijo: ya no comas carne. Y yo rápido pensé en la carne, en las carnes rojas, que por cierto, la última vez que me hice análisis me salió el ácido úrico un poco más arriba de lo normal. Y pues eso viene principalmente de las carnes rojas. Y dije yo, pues le voy a bajar. Pero inmediatamente como que el Señor me reveló y me dijo: no te estoy diciendo de las carnes rojas, te estoy diciendo de la carnalidad, del pecado. Y pues hermanos, ¿quién de nosotros se puede parar y decir: estoy limpio? En caso de que lleguemos a estarlo, pues va a ser por la gracia misericordiosa de Dios. Desde que salimos de casa, estamos fuera de casa, cuando regresamos a casa, se presentan pues circunstancias que de alguna manera afectan esta humanidad carnal. Pero desde esa vez para acá, mis hermanos, miren, ahí donde estoy trabajando, estamos dentro del paréntesis, pasan muchos estudiantes de la universidad, aunque a mí no me había tocado estar trabajando casi para el lado de la calle, me he estado trabajando para un costado del edificio, en la parte de atrás bastante. Pero ahora me tocó trabajar ahí, casi enfrente de la calle, en la esquina del edificio. Pero pues yo sé que pasan mucha gente, inclusive ahí casi enfrente está un parque grande en donde desde temprano ahí mucho drogadicto, el olor a marihuana es algo común ahí. Hombres y mujeres duermen ahí la noche con alguna cobija, algún cartón, etcétera. Y pues se presentan escenas que uno, por el temor de Dios que tenemos, uno rechaza eso, rechaza la vista, rechaza el oído, etcétera. Pero ahora estuvo trabajando ahí, no de pareja, mi hermano Salomón sabe a qué me refiero, ¿no? Sino que estuvo trabajando ahí también otro compañero que trabaja en lo mismo ahí, él haciendo su trabajo, yo el mío, y pues andamos trabajando en esas secciones puro concreto, mucho trabajo que tiene que hacerse ahí. Pero de pronto ese señor yo, como lo veo a él, yo sé que me lleva mínimo como unos 5 años, como mínimo, se ve más mayor que yo. Quizá esté equivocado, ¿no? A lo mejor él me mira igual a mí, no sé, pero
este señor me dijo en inglés, mira las muchachas. Y pues rápido yo le dirigí la mirada y le dije, yo a la única que puedo ver es a mi esposa, le dije. Tenemos 40 años casados y no, yo no miro a ninguna otra mujer, ¿ya? No en el tono en que me está diciendo, le dije yo. Y hermanos, y ahí se paró él como para darle una salida, pues que no se sintió ofendido. Digo, yo tengo 99 años de casado, me dijo, pero pues conforme a la manera de hablar de la gente que no tiene temor de Dios, 99 años, quién sabe dónde irá a estar cuando tenga, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, todo eso, cada vez que se me presentan esas cosas que, como a todos, tienden a seducirnos, a atraernos, a que venga a ser como una especie de cebo para nuestra alma, me acuerdo de esa expresión, ya no comas carne. Y si antes yo pues rechazaba eso, hermanos, ahora esto me ha servido de más. Y yo quise decirles esto, mis hermanos, porque yo sé que a ustedes también les va a servir esto. El Señor no quiere que comamos carne, ¿ah? No se preocupen, no es de esas carnes asadas que a veces comemos, sí las podemos comer, gloria a Dios. Claro, tampoco no muy seguido, porque no son muy saludables tampoco, mis hermanos. Entonces no comamos carne. Cierro el paréntesis, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Y a la medianoche, hermanos, cada expresión, cada palabra que el Señor Jesucristo mencionó, llevan propósitos eternos, llevan mensajes de vida y de muerte para toda la humanidad. No se diga para nosotros que ya nos comprometimos con Él en someternos a su autoridad infalible. Y cuando el Señor dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Esta expresión quiero empezar por ella, y a la medianoche. Yo pienso que todos hemos tenido la experiencia de llegar a... Aquí voy a mencionar yo una palabra sustituyendo esta expresión. A las 12 de la noche. Y no estamos alterando el versículo. ¿Ah? Son las 12 de la noche. Hemos tenido la experiencia en más de alguna ocasión de nuestra vida, por diversas razones, de llegar a las 12 de la noche despiertos. Y yo les soy sincero, yo he tenido infinidad de veces en mi vida que he pasado yo por esa experiencia. No se diga cuando me tocaba ir a casa a Guamuchil, Sinaloa, las 12 de la noche para mí era cosa de rutina. Ya el sueño me venía venciendo por allá a las 2, 3 de la madrugada. Ya buscaba yo un lugar apropiado para descansar. Pero a las 12 de la noche yo iba despierto. Yo pienso que todos hemos tenido esa experiencia. Bien, pero ¿por qué el Señor se le ocurrió decir y a la medianoche? Miren, es cierto que la medianoche es una hora avanzada y es una hora en que es del todo normal que la persona ya esté dormida. Que con tiempo antes la persona ya haya sentido ese cansancio del sueño y se haya dormido. Pero, yéndonos a una actitud rigurosa, no es tanta noche. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué el Señor no dijo como acostumbran los judíos a hablar haciendo referencia a alguna hora, ¿ah? Como a la hora cuarta o a la hora novena, etcétera? No, a la medianoche, a las 12 de la noche. Las 12 de la noche
todos sabemos, es el punto cronológico que marca la separación de un día con otro. A las 12 de la noche, si Dios así lo concede, va a terminar el día martes 20 de agosto del 2019 para pasar a la historia y nunca jamás volver a verse en lo que exista la creación. Y en el primer segundo después de las 12 de la noche empieza el miércoles 21 de agosto. Hay un punto de separación entre los días. No es el mediodía, no es ninguna otra hora. Son las 12 de la noche, que es igual a esta expresión que el Señor usa, y a la medianoche. Ahora, dice, a la medianoche se oye un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. En la historia de la humanidad, e inclusive en toda la historia de la creación, hasta este día, no ha habido, no nada más en esta tierra, sino en la creación entera, un tiempo de mayor gloria, de mayor esplendor, de mayor luz para las criaturas que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. Vino a compadecerse de la condición tan lamentable en que nos encontrábamos, los humanos principalmente. Vino para quitar la afrenta del pecado de nuestras vidas. Vino para poner el remedio y de que todo aquel que se disponga pueda realmente ser limpio de esa mancha mortal del pecado. Pero viene, dije, este es uno de los momentos de mayor esplendor de este planeta Tierra y de toda la creación, que Dios se haya dignado en venir a visitar esta humanidad perdida, impactada, ¿ya?, deformada por el pecado. Pero viene otro momento de gloria, de esplendor, no menos de esa primera venida del Señor Jesucristo, porque su presencia irradia la misma gloria en todo lugar, en todo momento. Bien, y es este otro momento que está aquí aconteciendo en la mención del mensaje espiritual de esta parábola. Aquí viene el esposo. Ya se ve. En la literalidad de la palabra, el esposo viene caminando, tal vez con algún cortejo que le acompaña, con alguna comitiva de acompañantes. Viene por la calle, caminando tal vez viene sobre alguna carroza, sobre alguna cabalgadura, no sabemos. Lo cierto es que viene el esposo y su presencia es muy notoria, es muy visible y no puede pasar desapercibida, tanto así que se oye un clamor a causa de esa llegada del esposo. Eso es en lo literal. Pero el mensaje espiritual, que es el que debe interesarnos a nosotros más que nada, es que
con la venida del Señor Jesucristo a la medianoche, indica que con esa venida va a dar por terminado un tiempo. Se va a terminar, vamos a decirlo así, un día. Se va a terminar el día 2. Y en el día 3, el Señor va a venir. ¿Me acompañan, mis hermanos, a Oseas? No recuerdo si es Oseas o Amós, permítanme. Creo que es Oseas 6, hermano. Oseas capítulo 6. Amén. Versículo 1 y versículo 2. Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ya hemos visto esta cita bíblica en más de alguna ocasión. Miren, qué expresiones tan más ilustrativas, tan más gráficas. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Una manera de referirse, entre otras cosas, a lo que equivale someterse a la disciplina de Dios. Por allá, Hebreos dijo que el Señor castiga o disciplina a todo el que recibe por hijo. Y esto lo hace regularmente el Señor cuando nos portamos mal. ¿Sí? Pero esto es para bien, es para salud. ¿Sí? Ahora, pero la clave está en el versículo 2 de lo que yo estoy mencionando. Nos dará vida después de 2 días. Después del segundo día, después de la medianoche, que es cuando inicia el día, el tercer día que se menciona ahí, y en el tercer día nos resucitará, se está refiriendo, mis hermanos, indudablemente a el milenio en que estamos nosotros ya caminando. El tercer milenio, porque en el simbolismo de lo que es un día equivale a 1000 años, así lo dijo el apóstol Pablo. Para el Señor, no nos olvidemos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero aquí, hermanos, ya se terminó el año 2000, el segundo milenio, el segundo día. Se terminó a las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2000. El primer día después de ese que empezó después de las 12 de la noche
es el tercer día que nos está mencionando aquí Oseas. En el tercer día dice, nos resucitará y viviremos delante de Él. Ese tercer día, que es este tercer milenio, en el que estamos ya casi para que se terminen las primeras 2 décadas de este tercer milenio, lo vamos iniciando apenas, se puede decir. Nos vamos arrancando. Pero es del 1 de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del año 3000. En ese margen de tiempo, en ese intervalo, es cuando nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero no sabemos cuándo va a ser. Ahora, volvamos a Mateo 25. La mención en el versículo 6, y a la medianoche, entre otro significado y otra profundidad de mensaje que puede encerrar esta expresión, nos está diciendo que termina el tiempo de la gracia, que terminó el tiempo de la salvación y que la puerta está a punto de cerrarse ya. Y acordémonos que cuando el Señor cierra, nadie abre. Y cuando el Señor abre, nadie cierra. El Señor llega, está la puerta abierta todavía. Pero con esa venida, aquí viene el esposo, prácticamente la puerta se cierra. Aunque aquí nos lo está diciendo en pasos, pero de hecho, con esa venida, ya de acuerdo a la palabra de Dios, la puerta se cierra. Se terminó el tiempo en que el ser humano podía reconciliarse con Dios. Se terminó el tiempo en que el ser humano podía acudir a la fuente, a la única fuente de agua viva que podía lavarlo, limpiarlo completamente de la mancha abominable del pecado. Y después de la medianoche ya es demasiado tarde. Va a haber muchos arrepentidos, sí. Muchas personas que hoy en día escuchan el mensaje del Evangelio, escuchan ese llamado al arrepentimiento, escuchan esas prevenciones de ese cataclismo universal que se dejará venir sobre la humanidad con esta venida segunda del Señor Jesucristo. Y la mayoría de la humanidad escucha con incredulidad, con rechazo, con escepticismo, con tibieza y muchas veces con burla. Hermanos, pero esto que viene es demasiado serio. Esta expresión, salid a recibirle, obviamente que está dirigida a las vírgenes que salieron a esperarlo. Y ya vimos nosotros, mis hermanos, aquí salid es un verbo que está en imperativo. Es una orden que no puede desacatarse, que no puede desobedecerse, ni queriendo. Las 10 vírgenes tienen que levantarse para recibir al esposo. Toda la humanidad, creyentes y no creyentes,
tienen que recibir, tienen que presentarse ante el juez del universo en esta segunda venida. Ya mencioné yo en la predicación pasada que los primeros que vamos a presentarnos ante Él va a ser la iglesia con su venida. Sí, el Señor va a enviar a los ángeles por sobre toda la faz de la tierra para que junte a sus escogidos. Salmo número 50. Amén. Ya vimos allá en la predicación pasada como en Mateo 24, 31 en adelante, el Señor dice que cuando Él venga, dice, enviará a sus ángeles para que junten a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Y aquí el Salmo número 50, versículo 5, está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esta palabra sacrificio es una manera de decir con abnegación, con sumisión, con humildad. Sacrificaron sus apetitos carnales y en cambio ellos pusieron siempre por delante mis requerimientos, mis ordenanzas. A esos el Señor está diciendo aquí que los junten. Y ya vimos que los que se van a encargar de hacer este recogimiento van a ser los ángeles de Dios. ¿Sí? Ellos van a tener esa honrosa tarea de andar juntando. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, hermanos, yo ya lo he mencionado. Vamos volviendo a Mateo capítulo 25, versículo 6. Yo ya lo he mencionado. Que allá en San Juan capítulo 5 versículo 28 y 29 dice: y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y yendo allá al capítulo 20 de Apocalipsis, descubrimos que los que hicieron lo bueno, que son los que el Señor Jesucristo le llamó aquí en este mismo capítulo 25, versículo 34, venid benditos de mi Padre, aquellos que puso a su derecha, que lo llamó las ovejas, dice, van a resucitar exactamente con esta venida del esposo. ¿Sí? Y los que hicieron lo malo van a resucitar, pero 1000 años después. Mientras que los primeros, hermanos, y aquí tenemos que ser optimistas, y siempre tener esa mentalidad, ese ideal, ese propósito de formar parte en esa primera remesa de resucitados. Sí. Y para ellos, para nosotros, no hay palabras, yo mencionaba, ni expresiones
para mencionar la gloria, el júbilo y el gozo desbordante que se manifestará. Isaías usa las palabras y saldrán y saltarán como becerros de la manada, dice. Una manera gráfica de mencionar el gozo, la alegría, la fiesta interminable que habrá. Pero, mis hermanos, los que resuciten en la segunda resurrección, veíamos, no van a escuchar esas palabras de bienaventuranza, venid benditos de mi Padre. Va a ser todo lo contrario. Y aquí en el capítulo 25 donde estamos, en el versículo 41, tenemos esa horrenda respuesta, esa horrenda expresión, sentencia que el Señor Jesucristo dictará a los que hicieron lo malo. Dice, apartaos de mí, dice la parte conducente del capítulo, del versículo 41. Amén. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Salid a recibirle. Todo mundo responsable de pecado va a comparecer para escuchar esta horrenda sentencia, que con su sola pronunciación, mis hermanos, se va a llevar a cabo este apartamiento. ¿Hacia dónde? Hacia aquel horrendo lago de fuego que arde con azufre, del que ya vimos ahí en Mateo 20:15. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado, fue lanzado, dice, fue lanzado, no será lanzado, fue lanzado al lago de fuego. Amén. Hermanos, esta parábola de las 10 vírgenes en el versículo 6 nos está diciendo que en la literalidad de las palabras, esa llegada a la medianoche del esposo se traduce en el mensaje espiritual que ahí termina un tiempo, que es este tiempo en que estamos, y que empieza un nuevo tiempo, una nueva era. ¿Sí? Un tiempo que no tendrá ya fin. Y que todo mundo salid a recibirle. ¿Por qué? Porque ya mencioné yo en el inicio de estos temas que estamos viendo, que las 10 vírgenes simbolizan a la iglesia del Señor, concretamente las vírgenes prudentes, y que las vírgenes insensatas simbolizan al pecador, haya sido o no una persona religiosa que se volvió atrás, haya sido o no un creyente. Ahí está incluido en las 5 vírgenes insensatas. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, va a terminar con la medianoche que menciona aquí el Señor. Va a terminar el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo de misericordia, pero para aquellos que no se hayan arrepentido, para aquellos que no hayan venido al Señor y hayan sido borrados sus pecados. Pero para aquellos que hayamos acudido oportunamente ante Él por ese perdón divino, por esa gracia misericordiosa que nos concede seguir adelante a cada día, hermanos, la misericordia continuará por toda la eternidad. Lejos de terminarse, se va, pienso yo, sin temor a equivocarme, se va a resentir con más fuerza, con más énfasis. Porque aquello por lo que estamos luchando, mis hermanos,
por esa salvación gloriosa, ahí va a empezar el Señor a darle vivencia de todas sus promesas que hay para aquellos que, como dijo el apóstol Pablo, que aman su venida. Esto es, hermanos, lo que puedo decir del versículo 6, y con esto terminamos la predicación. Si el Señor nos concede, vamos a continuar con la secuela de estos versículos, tanto con la literalidad, pero sobre todo con el mensaje espiritual que encierra cada uno de ellos. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por estas necesidades que se presentaron, mis hermanos. Vamos a ponérselas delante al Señor y a suplicarle, ya que Él es el único que puede darle la solución. Soberano,